Muy bien, estamos de vuelta con el IDE de programación NetBeans. En esta oportunidad vamos a ver o vamos a interactuar con los menús. Bien, entonces lo que vamos a hacer para este ejemplo es vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a crear aquí un proyecto nuevo, New Project. Va a ser de tipo Java Application. Le damos a siguiente y va a ser, le vamos a llamar menús para llamarle de alguna forma a este proyecto nuevo. Bien, automáticamente se crea esta clase principal dentro de Java y nosotros lo que vamos a utilizar es un tipo de formulario que es el JFrameForm. Entonces aquí me quiero detener un poquito para dar unas pequeñas orientaciones. No hay ninguna regla ni pasos a seguir, pero por conveniencia generalmente dentro de Java los formularios se realizan con este tipo de elementos, con el JFrameForm, es el tipo de elementos que utilizamos para los menús, y estos menús van a servir como acceso directo a formularios. Entonces, los formularios generalmente se desarrollan con el tipo de elemento o con el tipo de panel JDialogForm. Bien, entonces vamos a hacer, en esta ocasión vamos a utilizar un menú principal que lo voy a crear ahora, que va a ser el tipo JFrameForm. Le voy a llamar menú principal. Ok, tenemos ya el menú principal y este menú principal va a contener o va a llamarle a dos elementos más que son el formulario 1 que vamos a utilizar de tipo JDialog y el otro formulario que vamos a llamarle también va a ser de tipo JFrameForm. Bien, entonces para ello le doy al directorio principal aquí a menús, le doy clic derecho, new, y voy a utilizar el tipo de formulario JDialogForm. Está para mi primer formulario. Entonces lo voy a llamar formulario, voy a llamarle formulario dialog, haciendo alusión al tipo de elemento que estoy utilizando, al tipo de panel que estoy utilizando. Bien, este va a ser mi formulario 1 al que voy a llamar y voy a crear otro formulario que va a ser de tipo JFrameForm. Y este va a ser mi formulario guión bajo JFrame. Bien, ya tenemos nuestros elementos principales. Este es el menú que va a servir como puerta de enlace a los otros elementos, a los otros formularios que he creado. Y vamos a ver ahora entonces cómo funciona el menú. Bien, entonces para crear un menú utilizamos, nos vamos aquí a la paleta de herramientas que nos trae el IDE NetBeans y utilizamos el menú bar. Entonces este es el tipo de elemento que vamos a utilizar a la hora de confeccionar, a la hora de crear un menú. Entonces ya sabemos que los menús son accesos a otros formularios o a otras o a ciertas secciones dentro de un sistema. Entonces voy a utilizar este tipo de elementos, lo voy a arrastrar y soltar dentro de mi panel principal y ahí vemos ya que tenemos esta barra, tenemos esta disposición de elementos. Si lo vamos agrandando, esto va tomando el tamaño de acuerdo al formulario principal, a su contenedor principal, y vemos que tenemos una barra y esa barra contiene dos elementos. Entonces vamos a pasar a explicar un poquito qué son esos elementos que, que conforman un menú. Bien, un menú está conformado por, en primer lugar, una barra, que es este elemento que está aquí. Voy a ver sus propiedades, le voy a dar clic derecho, me voy a estas propiedades y aquí vemos que este elemento es de tipo JMenuBar. Entonces esto es lo que utilizamos en primera instancia para utilizar un menú, un JMenuBar. Y este JMenuBar por defecto ya me trae dos ítems o dos menús, realmente son estos, que se denominan File y Edit, que trae automáticamente. Esto ya lo trae por defecto el NetBeans. Entonces vamos a ver qué tipo de elemento es. Entonces le voy a dar clic derecho, propiedades, y aquí vemos que es un elemento de tipo JMenu, que sería este elemento que tenemos aquí en segundo lugar. Entonces voy a tomar uno de ellos y voy a dejarlo ahí en la barra también y vemos ya que tiene, que se creó automáticamente otro
otro ítem, ¿sí? Ya tenemos otro menú dentro de la barra de menús. Ok, entonces ya tenemos dos tipos de elementos, la barra de menú y tenemos también los menús. Ahora, el último elemento que utilizamos para que se van a encargar ya para llamar a otros formularios o a otros elementos dentro de un sistema es el menú item. Entonces este es el elemento que utilizamos para realizar la función final de un menú. Ok, antes que eso, antes de utilizar el menú item, lo que voy a hacer es voy a cambiarle aquí estos nombres. Generalmente aquí van los referenciales de un sistema. Luego tenemos los elementos o formularios de movimiento. Estos pueden denominarse de cualquier forma dependiendo del tipo de aplicación que nosotros vayamos a realizar. Entonces esto puede ser, por ejemplo, una ayuda al sistema donde llama a componentes externos, se le puede llamar a archivos externos. Entonces básicamente desde un menú se le puede llamar a cualquier cosa dentro de nuestra aplicación. Si le quiero llamar a la calculadora, por ejemplo, que es un ejercicio que se podría realizar como una pequeña investigación, como llamar a la calculadora del sistema operativo, del Windows específicamente, cómo se puede hacer eso dentro de un menú. Pero en esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo llamar a otros formularios dentro de un formulario principal que es nuestro menú. Bien, entonces vamos a ejecutar esto ahora y vamos a ver ya cómo está quedando el resultado. Bien, aquí tenemos el menú principal en donde tenemos estos elementos que son los menús. Bien, por sí solos hasta ahora no hacen nada. Podría darse una funcionalidad agregando un evento a estos elementos, dándole aquí clic derecho, events, y le damos una acción, o puede ser también una acción con el teclado, puede ser una acción con el mouse, etcétera. Bien, pero lo que nosotros vamos a hacer es agregar ahora ítems de menú para llamar a estos formularios que hemos creado anteriormente. Ok, entonces voy a capturar este elemento y lo voy a soltar adentro de mis referenciales que vamos a utilizar como ejemplo. Bien, tenemos el menú ítem 1. Esto es totalmente editable, vamos a agregarle una referencia a ese formulario. Entonces acá podemos llamarle de la misma forma como se llama el formulario, o podemos darle otro nombre. Le voy a dar directamente dialog, le voy a llamar a este ítem de menú y voy a utilizar otro menú ítem para mi siguiente elemento, para mi siguiente formulario, que va a ser mi JFrame. Entonces le llamo de esa forma, JFrame le llamo. Ok, entonces ya tenemos los dos ítems de menú y lo que se hace es se crea un evento a cada elemento que va a hacer esa acción de llamar a los componentes externos de este formulario. O sea que dentro del mismo proyecto, mediante el menú, podemos llamar a formularios que estén fuera del menú principal, que es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Entonces, para programar esto, podemos darle un doble clic directamente encima del ítem del menú, o podemos darle clic derecho, Events, Action Performance, que es lo que voy a hacer para este ejemplo. Vamos a hacerlo de la forma rudimentaria, por así decirlo. Entonces le damos un clic aquí y automáticamente se creó un método privado que instancia a ese elemento. Este es el elemento que estoy utilizando. Si vemos aquí el nombre de la variable, vemos que tiene esta descripción, y a este elemento es que le vamos a dar un evento, si vamos a darle una acción. En esta oportunidad la acción lo que va a hacer es va a llamarle a mi formulario de diálogo. Entonces, para poder implementar eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a escribir new, le vamos a llamar al formulario con su nombre, que es formulario dialog. Entonces, presionando las teclas control, si vamos escribiendo algo, tenemos una opción muy interesante que es la del autocompletado dentro del IDE NetBeans. Presionando las teclas control y espacio, automáticamente me va sugiriendo cuáles son las opciones que tengo. Entonces, como primera instancia me da estas dos opciones, y tiene muchas otras más, ¿verdad? Pero esta es la que intuitivamente NetBeans predice que es lo que yo necesito, entonces es la que voy a utilizar. Es el
formulario dialog al que le voy a llamar ahora. Entonces lo que vamos a hacer con este formulario diálogo es vamos a hacerlo visible. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos eso con la propiedad punto set visible y le pasamos un parámetro que va a ser el parámetro true. Bien, aquí tenemos un autocompletado también que me realizó automáticamente el NetBeans. Voy a cambiar ese valor ahí, le voy a dar también un valor de true. Entonces lo que estamos haciendo es instanciando a ese elemento y lo hacemos visible mediante ese ítem de menú. Ok, vamos a guardar esto, vamos a ejecutar Shift F6 y ahí vemos ya cómo tenemos nuestro referencial y acá tenemos nuestro ítem de menú. Le voy a llamar al primero y ahí vemos cómo automáticamente me llamó a ese formulario de diálogo que había creado recientemente. Bien, entonces voy a cerrar esto, voy a cerrar mi menú también y le vamos a llamar ahora al otro elemento, al otro tipo de menú que es el JFrame. Ok, vamos otra vez entonces al menú principal, a la parte del diseño, voy a programar el JFrame y directamente voy a darle un doble clic aquí y se creó este método privado y ahí le voy a llamar a new formulario, sería mi siguiente formulario que es el JFrame y este es un poco más sencillo por así decirlo de hacer, es directamente punto set visible y le pasamos el parámetro true y con eso ya tenemos listo. Entonces aquí la diferencia está en que en del tipo diálogo tenemos que pasarle estos parámetros dentro de la función, ¿sí? Entonces una función que va a llamar a este formulario y requiere de unos parámetros. Cuando es de tipo JFrame no requiere ningún parámetro, sino que directamente lo llamamos con el set visible true. Ok, vamos a ejecutar esto y vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre el JFrame y el JDialog. Okay, entonces voy a abrir el JDialog primeramente, mi primer panel, y lo voy a cerrar. No sucede nada, pero ¿qué pasa cuando utilizamos un tipo de formulario que es JFrame también? O sea, serían dos JFrame. Mi menú principal es de tipo JFrame y este menú al que estoy llamando también es de tipo JFrame. Ok, entonces si cerramos este formulario que llamamos recientemente, se cierra automáticamente todo el sistema. Entonces eso es totalmente configurable también. Yo podría configurar eso en el JFrame para que no haga esa acción, pero por eso es que generalmente se utilizan para los formularios se utilizan aquellos de tipo dialog y para los menús aquellos de tipo JFrame. Sería el JFrame un contenedor principal entonces que va a contener otros formularios o componentes hijos, vamos a denominarla así. Entonces utilizamos un formulario de un nivel menor que es el de tipo dialog, que es como una ventana. Entonces eso es lo que utilizamos para los formularios. Muy bien, entonces hasta aquí lo que serían nuestros formularios. Creo que ya no hay nada que acotar excepto un pequeño elemento más que podemos utilizar, que es este separador que está aquí, que se utiliza o se instancia o se encuentra dentro de la clase JSeparator de Java, de Java Swing, y es lo que vamos a utilizar. Entonces la forma de utilizar es agarrando y soltando en el lugar en donde queremos que sea visible. Entonces esa es la forma de utilizar este separador. El separador sirve nada más para dejarlo de forma estéticamente mejor, por así decirlo, para darle una mejor estética. Utilizamos este tipo de elementos que son los separadores. Entonces para visualizar el separador vamos a darle aquí a ejecutar nuevamente, vamos a referenciales y ahí ya vemos cómo tenemos una pequeña línea que separa un elemento de otro y ahí es en donde hicimos uso ya de ese elemento que es el separator o separador. Muy bien, hasta aquí entonces nuestra introducción sobre los menús.